estudio recientemente publicado de ACE Consultores se dio a conocer que el 81% de territorio nacional está en manos del crimen organizado, mientras las autoridades lo niegan o lo minimizan. La pregunta que les hago es, ¿cuál es la realidad que vivimos en nuestro país? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial del Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista Víctor Hugo Hernández. Caballeros, vaya tema. Es todo suyo el tema sobre la mesa. Buenas tardes. Eduardo, gracias. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Este diagnóstico que da a conocer ACE Consultores, ¿sí? A ver, si lo leyera yo sin el contexto, Víctor, donde marca que el crimen organizado está en el 81% del territorio nacional, que hay 28 estados del país en donde los grupos criminales tienen presencia, que tenemos 1.488 municipios de los más de 2.400 donde el crimen organizado actúa, que el cártel Jalisco Nueva Generación está y tiene presencia en 28 estados de la República Mexicana, mientras que el cártel de Sinaloa está en 24 de ellos, y que tienen influencia en el cártel Jalisco Nueva Generación en ciudades que reúnen a 55 millones de mexicanos, mientras que el cártel de Sinaloa en 36 millones. O sea, cuando oyes esto, Víctor, dices, a ver, algo no está bien. Algo, y no solamente me refiero a esta administración del presidente López Obrador, que es un fracaso en cuestión de seguridad, como fue un fracaso la de Peña Nieto y como fue un fracaso también, desde luego, las anteriores administraciones, empezando desde luego por la de Calderón, con este esquema de seguridad, creando organismos gigantescos que supuestamente garantizarían la seguridad de los mexicanos. ¿No? Tenemos ya 3 sexenios donde lamentablemente sí, la situación del crimen organizado sigue creciendo. Y esta administración en particular, mi punto de vista, Víctor, es que con esa estrategia de abrazos no balazos, no intervenir y ser simplemente observadores de lo que viene sucediendo, ha empoderado a estos grupos, ¿sí? Y lamentablemente a veces no nos damos cuenta que este tipo de hechos, Víctor, disminuye la calidad de vida de los mexicanos. Ya lo has dicho tú muchas veces, dejamos de viajar en carreteras de México, ya no salimos en las noches, nos hemos ido limitando, sí, por la violencia que lamentablemente continúa y sigue en el país. Si hubiese términos, Raúl, para poder calificar un poco desde mi perspectiva cómo se ha manejado el tema de la seguridad en los últimos años en este país, utilizaría 3 expresiones, como eres tú también muy dado a etiquetar con ciertas palabras problemas muy complejos. Yo en este caso pondría arrogancia, incapacidad y necedad. Y te voy a decir por qué. Arrogancia, porque yo no he visto en ningún momento, a pesar de esas cifras, de esos datos que todos los días se presentan de cuántas personas fallecen o mueren por mes en este país y de lo ineficaz que ha resultado en sí el proyecto de seguridad, que se permita escuchar a esas voces que te hablan de conceptos que tú dices, bueno, es que es hasta de sentido común, que es un poco de nueva cuenta este estudio que se presentó el día de ayer, en el que te presenta un panorama en blanco y negro de lo que ocurre en el país y cómo ocurre y qué grupos están presentes, y tú dices, no es la primera vez que expertos, gente que yo quiero pensar bien intencionada, presenta escenarios de lo que ocurre en el país, pero te das cuenta de que no son escuchados. No ser escuchados porque el gobierno tiene su propia estrategia y su propia percepción. Por eso te hablo de arrogancia. Incapacidad por las cifras que tú mencionas. No es posible que en este país sigamos perdiendo la vida de entre 80 y 90 personas por día y que ya superemos los periodos de Calderón y de Peña Nieto en cuanto a personas asesinadas. Y ineficacia, para terminar, y te decía yo, arrogancia, incapacidad, porque está claro que la estrategia que se está planteando hasta este momento simplemente no ha funcionado. Y antes hablábamos de tramos, por señalar un ejemplo, carreteros donde tú decías, no hay que pasar de noche, no te vayas con tu familia, si vas a viajar busca tal ruta, busca que sea en la mañana. Hoy prácticamente ya no hay hora del día en que tú digas, caray, ¿a qué horas puedo salir a la carretera?
sin exponer la vida mía y la de los míos. Esto por citar un caso que es el caso de las carreteras, Raúl. Así es. Mira, sigues leyendo este estudio, este diagnóstico, ¿sí? 175 grupos criminales, organizaciones criminales, lógicamente las más grandes que ya sabemos cuáles son, sí, y otras que van disminuyendo, ¿no? Pero poderosas por su actuar, sin duda destaca el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Unión Tepito, que opera en la capital del país, en varias delegaciones o municipios de la Ciudad de México, y desde luego hoy también lo que dice este análisis, esta participación de grupos de colombianos y de venezolanos, ¿sí? A ver, se hace una amalgama muy compleja. Y aquí, desde luego, los expertos, los analistas señalan, tenemos 3 sexenios haciendo lo mismo, buscando que las fuerzas federales, que por cierto son muy cautas, sí, los hemos visto. Ayer hablábamos de una balacera aquí en la zona de Teocaltiche, ya en los límites con Aguascalientes, Jalisco con Aguascalientes, 1 hora de balacera y no se presenta una autoridad federal, no llega la Guardia Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué hemos reportado hechos de violencia, asesinatos que pasan afuera de los cuarteles, de las bases de la Guardia Nacional y no se actúa? ¿Por qué? Porque es el tema de ser primeros respondientes, quizás la estructura de alguna forma que ha sido simplemente presencia y no precisamente contención. Y todo, bueno, podemos especular mucho en esto. Pero no se está considerando lo que aquí también se ha dicho en muchas ocasiones, esas estrategias que sí han funcionado en algunos lugares. Tú estás en un lugar muy cerca de Monterrey que cuando empezaron los secuestros, las extorsiones fuerte en aquella entidad de Nuevo León, sí, se formó un grupo de policías de lo local hacia lo estatal. O sea, la estrategia ha sido completamente al revés, fortalecer las policías municipales, crear grupos elite de policía preparada, bien pagada, sí, y que estén dispuestos, desde luego, a confrontar al crimen organizado. ¿Y qué sucedió? Bueno, en Monterrey, hay que reconocerlo, se detuvo de alguna forma ese crecimiento de la delincuencia, de secuestros y extorsiones. En La Laguna, ahí donde tú estás precisamente, sí, esa experiencia que se logró a partir de lo local, fortalecer policías municipales, estatales, con la colaboración social, los sectores privados, los empresarios metiéndole y autoridades pues que querían de alguna forma que mejorara. O sea, sí hay ejemplos de cómo hacerlo, pero ¿por qué no lo hemos implementado a nivel nacional y seguimos debilitando el eslabón más débil, que es el de la policía municipal? Mal pagados, mal preparados, susceptibles, vulnerables, infiltrados y todo lo que ya se ha señalado. ¿Qué hacer, Víctor? Porque el problema es escuchar lo mismo que se ha venido haciendo en los últimos 3 sexenios con los mismos resultados que ya sabemos que no son buenos en esta cuestión de crimen. Así es, Raúl, así es. Coordinación, tal vez la palabra clave fuera exigir como ciudadanos preocupados y agredidos una mayor coordinación y un mayor compromiso por parte de nuestra clase política gobernante. Exigir al alcalde, al gobernador y en las entidades federales más coordinación, más trabajo conjunto, definitivamente, como también disposición. Tú señalaste un concepto, disposición política, eso es importantísimo, o sea, voluntad política para querer hacer las cosas. En muchas partes del país no se puede porque la voluntad política está debilitada, está comprada, está corrompida o está coludida con estos grupos criminales y forman parte del negocio. Y eso es fundamental. Aquí, en el momento en el que se rompió el vínculo entre política y seguridad, las cosas comenzaron a cambiar. Era de todos un secreto sabido que había políticos y que había
pseudoempresarios metidos en el crimen organizado. Cuando todo esto se fue limpiando, cuando realmente se propuso limpiar esto, que se desligó la relación política con la relación de seguridad, las cosas empezaron a cambiar. Iniciativa privada, mayor fortalecimiento de los cuerpos policíacos locales, más cámaras de vigilancia, más compromiso y sobre todo una sociedad exigente e indignada, capaz de poder hacer mover la voluntad de estos políticos que muchas veces solo así actúan, Raúl. Pues sí, sí, está complicado el tema y bueno, sobre todo la presencia. Y hay quien de alguna forma augura que con este esquema de seguir teniendo pues Guardia Nacional, que es una policía militarizada, sí, en donde son cautos, por llamarle de alguna forma, de no entrarle, de ser espectadores, de simplemente la presencia, con su presencia inhibir los hechos delictivos. Me parece que esto va para largo. Por eso necesita un cambio de timón, un cambio de rumbo, ¿sí?, en lo que se refiere el tema de seguridad. Lo han dicho los que sí saben, ¿sí? Claro. Han hablado de este tema, pero lamentablemente, ¿qué es lo que escuchamos? Pues escuchamos que estamos viviendo algo parecido a lo que vivió Colombia hace algunos años, ¿sí?, cuando los grupos criminales estaban en su apogeo, infiltraron la política, tenían diputados, tenían gobernadores. Y aquí no estamos tan lejos, Víctor, no estamos tan lejos de eso. Sí, Raúl, también mencionar, y no está de más mencionar, que el valor de lo que representan los mandos únicos, en donde a través de un esfuerzo de coordinación y buena voluntad, actúa desde las Fuerzas Armadas, desde los militares, casi siempre el mando único al frente un militar, y empiezan a caer las otras capas de los órdenes policíacos. Aquí en Coahuila, por decirte algo, hay por lo menos unas 12 corporaciones policíacas, pero todas se tienen que reunir bajo la unión de un mando único en el que participan prácticamente todos los días alcalde, gobernador y las autoridades militares. Trabajar, Raúl, no hay de otra. Sí, y un tema también, digo, lógicamente hoy ser presidente municipal, hoy ser gobernador, enfrentante a los criminales. Por eso las autoridades locales normalmente evaden este tema, evaden este asunto. Claro. Porque, bueno, a mí me decía un amigo presidente municipal que gobernó algún municipio importante, sí, dices, a ver, te la juegas, que aparezca una piñata con un puñal en el corazón y que tenga tu nombre y te la pongan en la esquina de la presidencia municipal que gobiernas, pues la verdad es que sí da temor, ¿sí? Claro. Y cómo no, si de alguna forma estos grupos han mostrado su capacidad de precisamente pues letal, ¿sí? Y la respuesta que tienen las autoridades, pues una respuesta también en este mismo sentido. Entonces, por eso escuchamos, y a los gobernantes les gusta mucho mejor hablar de otras cosas, Víctor, hablar de otros temas, no de este grave problema que tenemos de violencia, de desaparecidos, de fosas y toda esta desgracia que lamentablemente tenemos en el país. Pero bueno, ya hablaremos también de otros temas. En tanto, muy interesante este estudio, Raúl. Creo que es de esos estudios que te ponen blanco y negro cuál es el panorama nacional en materia de crimen organizado. Y sí, vale la pena leerlo y releerlo y estar por lo menos sabiendo de qué lado, sabiendo por lo menos en tu estado cuántos grupos criminales operan para saber por dónde irte y a qué horas irte, ¿no, Pues Raúl? sí, por lo menos saber de qué tamaño es el problemón. Gracias, Víctor. Buenas tardes, Raúl. Un saludo.